En el siguiente video conoceremos cómo crear grupos de estudiantes dentro de un aula virtual y cómo configurar una actividad para que tenga entregas separadas por grupos. Lo primero que hacemos es que cuando ya tenemos nuestra aula virtual con los estudiantes matriculados, pues nos venimos a participantes y en participantes, que es donde estamos en este momento, presionamos a la derecha la opción grupos. Una vez que estamos acá, vemos que tenemos varias opciones, pero en este caso bajamos y vamos a crear grupos automáticamente. Para crear grupos automáticamente, nos pide que escribamos una denominación particular. En este caso, yo quiero llamar a cada grupo por número y no por letra. Podríamos hacer grupos como grupo 1, 2, 3 o grupo A, B o C. Bueno, mejor voy a elegir letras. Voy a poner, para elegir letras se escribe grupo y el signo arroba. Si yo quisiera que los grupos se nombraran como número, grupo 1, 2, 3, en lugar del signo arroba, escribo el signo numeral. Pero bueno, en este caso voy a escribir arroba. Entonces, quiero que la selección automática se haga por número de grupos. Y quiero 4 grupos. En mi caso tengo 20 estudiantes, entonces se me van a formar 4 grupos de 5 estudiantes cada grupo. El resto puedo ir bajando y eso sí, aquí hay que tener cuidado. Seleccionar miembros del grupo, perdón, más bien, seleccionar los miembros con rol y necesitamos elegir estudiante porque en esta aula virtual ya hay una persona docente. Si no seleccionamos bien ese rol, va a meter dentro de los grupos de estudiantes a la persona docente. Por eso aquí hay que elegir rol de estudiante. Y dejamos la opción lista de incluir únicamente matrículas activas, porque son los estudiantes activos. Una vez que ya hemos configurado esta parte, vamos a vista previa. Y en vista previa, voy a ponerle entonces, es que ya en esta aula ya se habían creado grupos, entonces voy a poner grupo numeral para que me los nombre como grupo 1, 2 y 3. Vuelvo a presionar vista previa. Y en la parte inferior ya me aparecen los grupos 1, 2, 3 y 4 y los nombres de los estudiantes que están conformando cada uno de esos grupos. Y veo que son 20 estudiantes efectivamente. Entonces, si estoy de acuerdo con esa división, entonces presiono enviar. Y con ello ya me aparecen los grupos 1, 2, 3, 4 con los nombres respectivos. En esta aula virtual anteriormente se habían hecho grupos, pero ya están vacíos. Ven que si presiono A, B, C o D, no aparece nada. En mi caso los voy a borrar porque están vacíos. Y con ello ya tengo a los grupos y a los estudiantes. Ahora, si yo estoy haciendo una, bueno, aquí lo que hicimos fue crear grupos automáticamente. Pero si yo quisiera crear grupos manualmente, porque mis estudiantes de casualidad, ellos ya se habían visto alguna vez y ya habían formado sus grupos en un aula, por ejemplo, presencial, entonces yo podría venir acá, eh,
antes de hacer todo este procedimiento que hicimos, y podría presionar la opción crear grupo. Entonces, aquí nombro al nombre del grupo. Ahí podría poner grupo de los primeros estudiantes, los segundos, los terceros, el nombre que yo decida. Y presiono guardar cambios. Y con ello ya está el grupo creado. Ahora, para agregar miembros a ese grupo, tendría que tener a los estudiantes de este lado y podría agregárselos a este grupo que tengo aquí, manualmente, eso sí, cada uno. Entonces, por eso se prefiere que si se van a hacer divisiones por grupos, se realicen de forma automática y así de paso se promueve que los estudiantes se conozcan entre ellos mismos. Este grupo de prueba lo voy a eliminar. Ahora, yo tengo configurado un foro grupal. Bueno, quiero que un foro sea grupal. Ahora que ya tengo la división por grupos, me vengo acá al aula virtual, presiono activar edición y en la actividad particular se nota que a la derecha aparece este personaje. Y si yo presiono este personaje, se va a activar la actividad con una configuración particular. Por ejemplo, si yo lo presiono de nuevo, aparece más sombreado, con esta forma más oscura, y esto me dice que los grupos que ya yo creados separados y en este foro van a tener que interactuar por separado, van a ser visibles. Eso significa que lo que converse el grupo 1 lo va a ver el grupo 2. Si yo presiono de nuevo este muñequito, no hay grupos. Eso significaría que todos los 20 estudiantes tienen que interactuar en un foro como normalmente se hace. Y para dejar la configuración como yo quisiera, que son grupos separados y que no se vean los chats del grupo 1 con los del grupo 2, vuelvo a presionar este muñequito y con eso aparece el muñequito con un más presionado y la leyenda en rollover que dice grupos separados. Con eso, esa actividad ya está configurada como grupos separados. Ahora la entrega de un trabajo grupal que tengo acá también ya está configurada como grupos separados. Pero si yo quisiera crear actividades, por ejemplo tareas, y yo quiero que el grupo 1 me entregue en la semana 2, pero el grupo 3 me entregue en la semana 3, que hagan entregas separadas y también en fechas separadas, entonces tengo que ir a configurar una opción más. Voy a crear una tarea de prueba. Vamos a poner tarea de prueba. Y en la parte inferior, en ajustes comunes al módulo, quiero que esta tarea sea el espacio donde el grupo 1 sea el que entregue y no los grupos 2 y 3. Entonces voy a poner grupos separados aquí en ajustes comunes del módulo. Y luego aparece esta opción que dice añadir restricción de acceso por grupo o agrupamiento. La marco y presiono la siguiente opción que se llama restricciones de acceso. Con esto ya me aparece
que puedo elegir cuál es el grupo que quiero que me entregue en esta actividad. Entonces, aquí yo quiero que solo me entregue el grupo 1, nada más. Los grupos 2, 3 y 4 no van a poder entrar aquí y no van a poder entregar. Entonces, si yo quisiera una limitación de tiempo a esta tarea, le digo, por ejemplo, que me entregue el 1 de abril y la siguiente tarea, porque tengo que crear entonces tareas para el grupo 2, para el grupo 3 y para el grupo 4. A las siguientes tareas les voy a configurar que entreguen en otras fechas porque es lo que yo necesito. Ven, entonces, aquí está la tarea de prueba, aquí está por grupos separados y voy a ir al rol de estudiante para apreciar cómo vería el estudiante esta tarea. Entonces voy a mostrar este tema porque estaba oculto. Voy a ir al rol de estudiante. Ay, la tarea estaba oculta, sí es cierto. No la podían ver. Voy a volver a mi rol normal. Voy a activar edición. Y voy a mostrar. ¿Ok? Ahora que ya le di mostrar, veo que esta tarea está restringida y que no está disponible si no es para el grupo 1. Así que los demás estudiantes que estén en los grupos 2, 3 y 4 van a poder ver la tarea sombreada, pero no van a poder acceder a ella. Esto sirve, como les comentaba, para cuando yo quiero que cada grupo me entregue, por ejemplo, en fechas diferentes, por alguna situación particular. Pero en general esto no se acostumbra y se acostumbra que todos los grupos entreguen en el mismo espacio, por ejemplo, en esta tarea, y que eso sí, se va a calificar por separado, bueno, se califica a cada uno de los estudiantes y cada estudiante solo, bueno, cada grupo de estudiantes solo tendría que enviar, uno de los miembros tiene que enviar el archivo de la tarea para que el docente califique y les califique a todos por igual si es que no hay ningún reclamo o ejercicio particular. Esta última opción que acabamos de ver es para cuando se quisieran hacer entregas en fechas separadas y para ello se hacen tareas separadas. Voy a borrar esta opción porque no es la que necesito para mi curso y ahora sí, ya tengo esta tarea configurada como grupal, grupos separados, y ya creé los grupos automáticos para que los estudiantes conozcan cómo es, más bien, para que los estudiantes sepan que pueden entregar solo por grupos en esta tarea y que solo uno de los miembros es el que tiene que entregar la tarea. Y en el foro, solamente las participaciones del grupo propio son las que se van a ver y los demás grupos no van a ver qué es lo que comentan los compañeros del grupo respectivo. Con eso, hemos terminado este tutorial sobre cómo crear grupos, cómo configurar actividades como grupales y cómo hacer actividades separadas para que los grupos se entreguen de forma separada.